¿Quieres aprender o repasar cómo funciona la hemostasia in vivo con lo que hoy se sabe del modelo celular? Bienvenido a Fisio.patología. Para hablar de los modelos de la coagulación, partamos apuntando que el fenómeno fisiológico que permite que se mantenga la permeabilidad de la luz vascular, evitando que se genere una trombosis, y además que permite que se detenga la pérdida de sangre frente a una lesión vascular, le conocemos como hemostasia. Además, consideremos que para estudiarla la subdividimos en hemostasia primaria y secundaria, a lo cual le sigue la fibrinolisis. En este video vamos a hablar de aspectos básicos de la hemostasia secundaria, que corresponde a la formación del coágulo propiamente tal, y más precisamente vamos a hablar del modelo celular de la hemostasia. Aquí tenemos el modelo celular, así que para comprenderlo mejor, vamos primero a reconocer brevemente a sus protagonistas. Los factores de la coagulación normalmente circulan en la sangre en forma inactiva, como simógenos, y para que se activen, en la mayoría de los casos es necesario que sean modificados proteolíticamente para dejar al descubierto su sitio activo y así se conviertan en proteasas. Entonces los simógenos se convierten en enzimas y esta enzima activa un siguiente simógeno hasta llegar a la generación de la trombina, que es la que se requiere para transformar el fibrinógeno en fibrina y obtener así el coágulo. Para identificar cuando un factor se encuentra en su forma activa, es decir, transformado en enzima, en la mayoría de los casos se le agrega la letra A junto al número que lo identifica. Aquí tenemos entonces al factor 7, también llamado proconvertina o factor estable, que una vez activo se designa como 7A. El factor 10, designado como 10A. Por acá abajo tenemos al factor 9, conocido también como factor antihemofílico B o factor de Christmas, que una vez activo se designa como 9A. El factor 11, conocido como antecedente tromboplastínico del plasma, que una vez activo se designa como 11A. Y la gran excepción de este grupo de serinoproteasas es el caso del factor 2, que conocemos también como protrombina, al cual en su forma activa se le conoce como trombina más que como factor 2A. En esta imagen destacaremos a otros elementos importantes de la coagulación. Tenemos algunos que son considerados cofactores, como es el caso del factor 5, también conocido como factor lábil o proacelerina. El factor 8 tenemos por acá, que es conocido como antihemofílico A. Y recordemos que el rol de estos cofactores es el de catalizar la actividad proteolítica de los simógenos ya activados, es decir, con función de enzimas, para que dicha actividad procoagulante pueda efectuarse con la intensidad y, ojo, con la velocidad suficiente para superar a los inhibidores fisiológicos de la coagulación. Tenemos también por acá al factor tisular, que es el factor 3. Las plaquetas, aquí abajo tenemos una plaqueta activada, que es la que les dibujé aquí como más chascona, y tenemos también al factor de von Willebrand y al calcio. Ahora, el factor 3, que decíamos se conoce como factor tisular, actúa como receptor y cofactor enzimático del factor 7, que no lo vemos aquí, lo vamos a ver en la siguiente imagen, y es el principal iniciador de la coagulación in vivo. En caso de existir una lesión vascular, el factor tisular presente en la membrana subendotelial, ¿verdad?, queda en contacto con la sangre dando inicio a la coagulación. Como ese es el factor tisular, les digo que está ahí en la membrana del subendotelio, entonces la célula que puse aquí es la que representa el tejido vascular dañado. Ahora, hablemos un poquito del factor de von Willebrand. Esta es una glicoproteína secretada constitutivamente por las células endoteliales y también, ojo, es secretada por algunas plaquetas cuando están activadas. Este no solo tiene las conocidas funciones de promover la adhesión entre las plaquetas al subendotelio, ¿verdad?, y la agregación entre ellas, sino que también se presenta aquí en la imagen con otro rol, que es el rol de estabilizar y transportar al factor 8 en el plasma y lo protege con eso también de su degradación por las proteasas. Respecto a las plaquetas, pensemos que, como les decía, esta es la plaqueta activada. Estas plaquetas activadas aceleran la formación de fibrina.
Esto, al igual que las células endoteliales estimuladas, ofrece una superficie con fosfolípidos que tienen carga negativa para que se genere ahí en esta superficie una activación más eficiente de los zimógenos. De hecho, el que los factores necesiten contar con una superficie de activación es un factor de regulación que controla que la activación ocurra en el sitio de la lesión, que es donde se encuentran los fosfolípidos aniónicos que recién mencionábamos, evitando con ello que se activen en la circulación. Ahora hablemos del calcio. Recordemos que el calcio también tiene un importante rol participando como puente entre los factores y la superficie de fosfolípidos con carga negativa. Y su presencia, por tanto, es necesaria para las reacciones de la hemostasia, ya que la mayor parte de las reacciones procoagulantes son dependientes del calcio. Tan importante es el calcio que in vitro se usa hepta, que es un quelante del calcio, para poder generar la anticoagulación. Aquí les presento el factor 1 o fibrinógeno, que tiene una función estructural. Este fibrinógeno sufre una proteólisis parcial por acción de la trombina, que ya se las presenté en las diapositivas anteriores y que vamos a ver en acción a continuación. Y aquí vemos a este fibrinógeno ya parcialmente proteolizado, es decir, en su forma activa, y en este estado se le conoce como fibrina. Esta es la fibrina que viene a formar las redes o fibras que permiten atrapar diferentes componentes sanguíneos como más plaquetas, proteínas y células de la sangre y así pasar de tener un tapón plaquetario a tener un coágulo definitivo. Aquí también podemos ver al factor 13, también conocido como estabilizador de la fibrina o fibrinoligasa, justamente porque su función, en su forma activa como 13A, es generar la unión covalente de los monómeros de fibrina para lograr formar un coágulo más estable y más resistente. La hemostasia secundaria se da inicio con la expresión del factor tisular en el tejido lesionado. La primera fase de la hemostasia secundaria la conocemos como fase de iniciación y toma curso entonces cuando el factor tisular queda en contacto con la sangre y activa al factor 7, a factor 7 activado, formando un complejo con él que conocemos como complejo tenaza. Ese complejo tenaza activa al factor 10 y este factor 10 activo activa también al factor 5 que funciona como su cofactor y forman juntos el complejo protrombinasa. ¿Qué hace la protrombinasa? Bueno, actúa sobre la protrombina y esta protrombina se va a transformar en trombina por acción de este complejo. Al mismo tiempo tenemos que tener en consideración que este complejo tenaza del que habíamos hablado recién, formado por el factor tisular y el 7A, no solamente es capaz de activar al 10, al factor 10, sino que también es capaz de activar al factor 9. Ahora bien, volviendo a la trombina, que corresponde al producto final de esta fase de iniciación, tenemos que señalar que la cantidad de trombina que se produce en esta fase es pequeña. Y un factor limitante en la producción de trombina es la presencia del inhibidor de la vía del factor tisular. Este inhibidor de la vía del factor tisular va a formar un complejo con el factor 10 activado y con eso claramente va a reducir la posibilidad de que este 10 activado se una al 5 y forme el complejo protrombinasa, sino que además va a lograr que este complejo recién formado va a inhibir al complejo tenaza, ya que se va a unir a él y va a formar un complejo cuaternario inactivo. En la fase de amplificación podemos ver que la trombina hace el trabajo de amplificar la respuesta, como dice el nombre, de su propia formación. Porque en la fase de iniciación conseguimos pequeñas cantidades de trombina, pero esta es suficiente para poder amplificar ese estímulo inicial y eso lo hace a través de la activación de las plaquetas, que aquí yo tengo una plaqueta inactiva y la dibujé acá abajo con pseudópodos para mostrar que está activa, más chascona. Y esta plaqueta activa ofrece una superficie ideal para la activación de los factores de la coagulación, porque expresa también ahí en su membrana los fosfolípidos con carga negativa. Entonces va a ayudar a la siguiente fase. ¿Bien? Por ahora en la fase de amplificación activamos las plaquetas, la trombina lo hace. La trombina también va a activar a distintos factores, dos de ellos actúan como cofactores, al factor 5 y al factor 8. Y también va a activar al factor 11. Recordemos que el factor 5 también se activaba en contacto con el factor 10 activado.
Desde esta fase de amplificación entonces pasamos a la siguiente fase, que es la fase de propagación, en la cual se utilizan los elementos recién formados. Entonces, en esta plaqueta o en esta superficie plaquetaria activa, recordemos que las plaquetas se habían ya agrupado en un agregado plaquetario y ahora están formando una gran superficie disponible para la formación de trombina, ya que en ella van a poder unirse estos factores de coagulación y formar estos complejos que van a determinar la formación de la trombina. Entonces, recién habíamos visto que se había activado el factor 8. Este factor 8 va a funcionar como cofactor del factor 9 que se comenzó a formar en la fase de iniciación, pero que también se va a estar formando ahora en la fase de propagación gracias a la actividad del factor 11. Entonces este factor 11 va a colaborar activando el factor 9 para que se junte con el cofactor 8 y formen un nuevo complejo tenaza. Se llama tenaza porque va a activar el factor 10. Este factor 10 entonces activado se va a unir al cofactor 5 y van a formar nuevamente a este complejo que ya conocemos que se llama complejo protrombinasa. ¿Y qué van a hacer? Actuar sobre la protrombina para formar trombina. Ahora sí tenemos grandes cantidades de trombina. Por eso aquí se habla de que en la fase de propagación se genera la explosión de trombina porque son grandes cantidades. Muy diferente de lo que ocurrió en la fase de iniciación. Ahora, con esta cantidad de trombina vamos a poder generar la ruptura del fibrinógeno y la transformación de este entonces a fibrina, para que estos monómeros de fibrina se puedan unir entre ellos y formar las redes de fibrina que necesitamos para poder formar el coágulo. Ahora bien, en primera instancia, estos monómeros de fibrina se van a unir, pero con uniones débiles. Entonces, para fortalecer estas uniones y que la red de fibrina sea firme y de estabilidad a este coágulo, entonces la trombina también va a activar a otro factor que es el factor 13. Y este 13 activo va a permitir que estos enlaces débiles se transformen en enlaces fuertes para tener una red de fibrina lo suficientemente fuerte y por tanto un coágulo estable. Les presento a la trombina, les presento al fibrinógeno, este componente que está aquí, y yo necesito sacar con la trombina, entonces tengo mi fibrina, que después convierto en redes de fibrina para poder hacer el coágulo.